mandan saludos. Oramos entonces. Señor, queremos agradecerte el poder reunirnos en tu nombre una vez más. Pedimos que hables a nuestros corazones en este tema tan especial sobre la soledad. Y Señor, gracias porque sabemos que tú eres el mejor amigo. Tú siempre estás con nosotros. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que hables a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Así tenemos allí la presentación de nuestra clase Creciendo en la Gracia. Como hemos estado 15 días sin clase, recordaros que es el volumen 4, Viviendo libre a través de la verdad. Y los temas que estamos mirando en este volumen son respuestas bíblicas a mentiras comunes. El creyente continuamente enfrenta al enemigo de nuestras almas que, como hemos dicho, tiene el poder de engañarnos, de la mentira. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor nos bendiga, alumbre nuestra mente y corazón para experimentar esa verdad permanentemente en nuestras vidas. La mentira que nos toca hoy tiene que ver con la soledad. Estoy solo, estoy solo. Llama la atención que la primera vez que aparece en la Biblia la expresión no es bueno, se refiere precisamente a esto. Dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces hay una referencia a la soledad allí y es una cosa en un sentido sencilla, esa expresión del Señor en Génesis, pero también profunda, porque la soledad no estaba en el diseño original del Creador. No hemos sido creados para estar solos. Cuando Dios mira a Adán solo, hay una necesidad en Adán que la presencia de Dios no podía suplir. Y esto tiene una dimensión extraordinaria. Dios lo llena todo, solemos decir, pero en este caso, al ser Dios espíritu, invisible, intangible, pues expresa esta necesidad del ser humano y Dios se encarga de darle a conocer a Adán esa necesidad. ¿Por qué? Porque le manda nombrar a los animales y no se encuentra ayuda adecuada para él entre todos ellos. De esta fue la manera sutil en la que Dios le mostró a Adán la necesidad de una compañera. Todos necesitamos tener relaciones significativas porque llevamos la imagen de Dios. Dios nunca estuvo solo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como le conocemos en la Biblia, se revela en tres personas. Por lo tanto, al tener la imagen de Dios, tenemos un Dios que es relacional por excelencia. Las tres personas de la Trinidad se relacionan entre sí en perfecta armonía. Ahora bien, nuestro manual nos presenta primeramente la mentira. Me siento completamente solo. Nadie me puede ayudar. Todos me han abandonado. Siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera ido de vacaciones. Aún, bueno, estas son frases que a veces la gente expresa en su soledad, ¿no? Aún en medio de la muchedumbre, muchos se sienten solos, abandonados, temerosos y desesperados. Frente a la soledad, algunos llenan su tiempo con actividades, amigos y trabajo para no tener que mirarse en el espejo y preguntarse, ¿hay alguien que se preocupe por mí? Otros desesperadamente buscan consolación en prácticas dudosas,
en relaciones abusivas, en el sexo, en el alcohol o incluso, lamentablemente, en las drogas. He adquirido un libro recientemente de un psicólogo cristiano que vive en Barcelona, Josep Araguás. Este libro, que lo tengo aquí, se titula En soledad y en plenitud, recién salido del horno, y toca el tema de la soledad. Aquí hay muchísimo material. Y él dice que desde las ciencias sociales hasta las ciencias de la salud existe unanimidad en cuanto al diagnóstico que afecta a nuestra sociedad occidental del siglo XXI. Somos una sociedad que adolece de soledad. Se habla cada vez más de que hemos engendrado una sociedad solitaria configurada por muchedumbres solitarias. Parece una contradicción, ¿no? Pero incluso, sobre todo, en las grandes ciudades, de personas con permanente conexión a las redes sociales, hiperconectadas, pero que al mismo tiempo conviven con fuertes sentimientos de desamparo y exclusión. No voy a meterme en el libro porque entonces se nos va a ir la noche. Tenemos también en el manual una historia curiosa. Se cuenta que alguien puso un aviso en un periódico que decía: le escucharé hablar por 30 minutos sin interrumpir ni hacer comentario por la suma de 5 pesos. ¿Era una broma? ¿Una burla? No. ¿Y sabe qué? El que puso el aviso recibía entre 10 y 20 llamadas por día. El dolor de la soledad era tan grande que algunos estaban dispuestos a probar cualquier cosa a cambio de 30 minutos de atención. Muy bien, pues el autor de esto es anónimo. Tenemos el numerito 4 allí. Si miráis al final del manual vais a ver que es una información anónima, así que no sabemos realmente si es cierta o no. Probablemente lo sea, porque vivimos, como acabamos de leer en la introducción de este libro, en una sociedad llena de gente, donde hay multitudes, pero donde falta una verdadera comunicación. ¿Qué respuesta vamos a dar a esta mentira? Cuando alguien dice: me siento completamente solo, nadie me puede ayudar, todos me han abandonado, Dios se ha ido de vacaciones. Son expresiones, pero de conceptos equivocados, porque Dios ha provisto medios para que la soledad desaparezca en nuestras vidas. La respuesta entonces, ¿es cierto que estás solo? No. Esta es una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. ¿Cómo lo sabe? La Biblia está llena de promesas para la persona que se siente sola y abandonada. Por ejemplo, Isaías 41:10, donde leemos allí: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice entonces al que se siente solo y abandonado Isaías 41:10? Pues lo que dice es lo siguiente: que no temamos, ya que Él está con nosotros y siempre nos ayudará con su brazo de victoria, que hace o que provee justicia con poder. Aquí tuve que apretar un poquito la frase, por eso no ha quedado del todo perfecta. Pero la idea es que el Señor nos sustenta con la diestra de su justicia. Por lo tanto, no debemos caer en llenar la soledad con medios injustos, como a veces el enemigo de nuestras almas nos propone, ¿no? A veces hay personas que, por ejemplo, hablando del tema de noviazgo matrimonial, ¿no? No quieren vivir en soledad,
porque no es fácil. La soledad, la soltería, por ejemplo, que puede entrar perfectamente en el plan de Dios para la vida de una persona y que puede tener una vida llena, plena y satisfecha sin conseguir lo que la sociedad hoy fomenta, ¿no es cierto? Que nos da la sensación de que una persona va a experimentar la plenitud si se casa, si tiene hijos, etc. Obviamente que es una ambición buena, pero no necesariamente es el plan para todas las personas. Por ejemplo, Pablo era un siervo de Dios que, por lo que sabemos, no tenía esposa. Debió tenerla, debió tenerla. ¿Por qué? Porque era miembro del Sanedrín. Y Pablo no podría haber sido miembro del Sanedrín si no hubiese estado casado. Pero bueno, este es un tema en el que no me quiero liar demasiado tampoco. Hay quienes sugieren que era viudo y hay quienes sugieren que incluso pudo ser abandonado por su mujer cuando tuvo el encuentro con Cristo. La Biblia lo calla, son sugerencias, no lo podemos saber, pero sí sabemos que vivió en una dinámica de soltería, encontrando plenitud en su relación con Cristo, en el ministerio, en el servicio y en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y creo que allí está la clave. Así que Isaías nos dice, no temamos, ya que Él está con nosotros, siempre nos ayudará con su brazo de victoria, que nos lleva en justicia, que nos sostiene en una diestra victoriosa, dice otra versión. Entonces, allí la idea de victoria tiene la idea también de poder. Y recordemos que Dios dijo esto a un pueblo rebelde y pecador. Aunque no merecía su presencia, siempre, siempre estaba con ellos. Ahora, ¿por qué no temer o desmayar? Bueno, las promesas de Isaías 41:10 son las siguientes. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te doy fuerzas, siempre te prestaré ayuda y te sostendré con mi diestra victoriosa o con la diestra de mi justicia. Así que aquí tenéis una pequeña tarea que dice, anote las promesas y medite en el significado de cada una. Y creo que es un texto precioso. Conozco muchos creyentes que han encontrado mucho consuelo en este versículo de la palabra de Dios. Lo uso muchísimo en mi tarea pastoral. Marcó la vida de mi padre en un momento también de viudez, cuando su primera esposa falleció y él quedó solo con dos hijos pequeños, uno de 5 años, de 7 años, mi hermana mayor de 7 años, y luego mi hermano, mayor que yo también, que tenía 2 añitos de vida. Y él encontró en este versículo fortaleza, consuelo para enfrentar la soledad, el duelo y la muerte de su esposa, ¿no? Así que este versículo es un pasaje espectacular en su poder y en el contenido de las promesas en las cuales el creyente puede encontrar paz, respuesta, aliento y consuelo. Ahora bien, alto, nos dice nuestro manual. ¿De qué manera le ayudaría a saber que estas promesas son ciertas? ¿De qué manera le ayudaría a saber que estas promesas son ciertas? Bueno, pues yo he dado esta respuesta. Me provee seguridad y paz. Saber que esto es verdad trae a mi corazón una sensación de tranquilidad y de seguridad, de confianza. Y si ignora estas promesas o me niego a creerlas, se niega a creerlas, entonces experimentaría lo contrario. Viviría atemorizado, lleno de ansiedad y preocupaciones que me agobiarían, quitándome el gozo, la paz
y la seguridad. ¿Mm? En este sentido, tenemos que recordar que Satanás es un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y hay ocasiones en que él consigue robarnos estas cosas. Nos roba la seguridad y la paz. Nos olvidamos de estas promesas. Dejamos de aferrarnos a ella y de vivirlas en nuestra experiencia personal. Y entonces viene el miedo, surge la ansiedad, las preocupaciones que nos agobian, incluso el desánimo, incluso la depresión, pues desaparecen el gozo, la paz y la seguridad. El Salmo 23 es uno de los pasajes que ha traído consuelo a muchos a través del tiempo. ¿Cómo se presenta a Dios en el Salmo 23? Bueno, es el salmo, creo, más conocido de la Escritura y imagino que cada uno de vosotros me lo podría repetir de memoria, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, ¿cómo se presenta a Dios en este pasaje del Salmo 23? Pues como un pastor que protege y provee todo para la oveja. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Me hace descansar, sacia mi sed y me da descanso en lugares de calma. Conforta, renueva, fortalece, revive mi alma. Solemos cantar una antigua canción ya que dice, renuévame, Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor hace cada día en la vida del cristiano. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia al trabajo de un ganadero? Pues en que el pastor conoce a cada oveja y la llama por nombre. ¿El ganadero qué hace? Guía a todas juntas. Seguramente recordamos las películas del oeste, ¿no? En que los pistoleros arreaban el ganado con caballos, perros, disparando sus pistolas y guiándoles en multitud hacia el mercado, ¿no? A mí hubo una época de mi vida que me gustaban mucho esas series del oeste, películas del oeste, y aún a veces de cuando en cuando, si engancho alguna, me puedo entretener un rato, ¿no? Esta gente llevan al ganado en multitud, no conocen, no identifican ninguno de esos animales por nombre, ¿no? Pero no pasa esto con el pastor. El pastor, el buen pastor, y la descripción que el Señor hace del pastor, dice que conoce a cada una por su nombre, que las llama, las guía, las alimenta, las protege, las cura de sus heridas, realiza una tarea especial en cada una de ellas, ¿no? El verso 4 de este dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Por lo tanto, ¿de qué puede tener seguridad? De que el pastor estará junto a ella. La iglesia, la oveja está tranquila, está confiada. El buen pastor no la abandonará, la acompaña de forma permanente. El Señor está con nosotros. Recordamos la promesa preciosa del Señor Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego la promesa en Hebreos, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, el Salmo 139 también nos informa sobre lo que Dios conoce de nuestra vida. Dice, oh Señor, tú me has conocido, me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos,
has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué conoce entonces Dios de mi vida? Pues Él conoce todo, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, mi trabajo, mi descanso, mis planes, y por supuesto que conoce mi necesidad de cuidado y protección. Algunas veces no consentimos nosotros en que la gente nos llegue a conocer por completo, ¿eh? Ah, quizás sea porque tememos que descubran algo que no les guste. Otras veces oímos decir a una persona: llevo 20 años trabajando con fulanito de tal, pero no lo conozco en absoluto, ¿eh? Es decir, puedes compartir horarios de trabajo, el quehacer diario, en el empleo, pero luego no puedes profundizar en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque el que nos conozcan es algo que cada uno debe permitir, ¿eh? Ahora, Dios ya conoce todo acerca de nosotros. Incluso el Señor dijo en Mateo 10:30 que conoce el número de cabellos que tenemos en la cabeza. Está con nosotros en cada situación, en cada prueba, nos protege, nos ama, nos dirige. Y esto es una realidad extraordinaria. Hay detalles muy particulares aquí donde el salmista le dice: oh Señor, tú me has examinado. En el hebreo es como si dijera: solo tú conoces mi sentarme y levantarme. Es decir, todas las actividades de la vida diaria. Y luego conoces mis pensamientos. El vocablo para pensamiento es un vocablo arameo y que indica inclinación o deseo. También dice: escudriñas mi andar y mi reposo, lo cual es otra manera de expresar todas las actividades de la vida diaria, de tal manera que Dios conoce nuestros caminos, que le son familiares, nuestros pensamientos, incluso antes de expresarlos en palabras. Y luego el sentido del versículo 5, detrás y delante me rodeaste, tiene la sensación de que Dios nos tiene cercado, como cuando se pone sitio a una ciudad de forma que no hay quien escape de ella, ¿eh? Este cerco se ha estrechado hasta lo sumo, pues Dios no solo lo ha cercado, sino que le ha puesto la mano encima. No hay manera de librarnos, de desasirnos de Dios. Y ese conocimiento, agrega luego en el verso 6, le oprime, es exhaustivo, resulta demasiado alto, como una fortaleza inaccesible, inexpugnable. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, no lo puedo comprender. Es decir, me sobrepasa, va más allá de mi capacidad de comprensión el que Dios conozca mi vida, siendo que somos millones y millones y millones de personas. Hemos estado con Eli en Tenerife la semana pasada y, bueno, ver turistas y turistas y oír idiomas de distintos lugares del mundo, gente diferente de color, de la India, de China, rubios del norte de Europa, hablar en inglés, es decir, continuamente escuchando personas. Somos tantos y tan pequeñitos, tan nada. Y Dios nos ama y nos conoce a cada uno en una manera absoluta y total. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. Y entonces, ¿se puede escapar de la presencia de Dios? Por supuesto que no. Dice el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba
y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, Dios es omnipresente, está en todas partes. Y debido a que es así, ninguno de nosotros jamás se podrá apartar de Dios, de su espíritu. Nos podremos esconder. Y estos son buenas nuevas para aquellos que amamos a Dios. Y no importa lo que hagamos ni a dónde vayamos, nunca estaremos lejos de la presencia consoladora de Dios. Y si nos queda alguna duda, deberíamos leer a Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, donde Pablo parafrasea de alguna manera este salmo, podríamos decir así, hablando de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo le hacen sentir estas enseñanzas del Salmo 139? Bueno, mi respuesta ha sido esta, que soy importante para Dios, tanto que se ocupa de mí, piensa y hace planes para mi vida, la cual tiene un propósito divino. Así que mi vida tiene sentido. Él se ocupa de mí. Soy importante para Él. Y Dios traza planes para mi vida y esto es algo también que me llena de consuelo y de aliento y que rompe la sensación de abandono o de soledad con la que el enemigo pretende engañarme en mi vida cristiana. Nunca, nunca, nunca el creyente está solo. El Señor ha prometido estar con nosotros, no abandonarnos jamás. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así que nosotros descansamos en el Señor. Agrega el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este es un versículo que se repite al final de este salmo también, el versículo 11, y nos maravilla porque Jacob tenía lo suyo, Fue un hombre que su nombre significaba engañador, mentiroso. Por lo tanto, que la Biblia nos hable de esto nos hace pensar en la gracia de Dios, que nos da refugio aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestros fallos. Él cumple sus promesas porque Él es fiel. He estado esta tarde preparando los devocionales en el libro de Nehemías y estaba leyendo capítulo 10, capítulo 11, las oraciones allí del pueblo de Dios y cómo ellos hacen un resumen de la fidelidad de Dios a pesar de la idolatría y la rebeldía de un pueblo que tuvo que pagar, es cierto, la consecuencia de su pecado, porque Dios no los abandonó, pero sí dejó que sufrieran las consecuencias de su rebeldía, ¿no? Y en este sentido, a veces los creyentes tenemos que experimentar también la disciplina divina, pero es la disciplina de un padre de la cual habla Hebreos 12, ¿no? Dios nos disciplina como el padre disciplina al hijo que ama. Y en este sentido, experimentamos a Dios como nuestro refugio, porque el Señor de los ejércitos
está con nosotros. Luego tenemos en el Salmo 145 otra preciosa verdad. Dios está cercano a todos los que le invocan. Invocar es clamar a Dios. Al clamar a Dios, ¿qué puede esperar? Bueno, el verso 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Que nos escuche y nos salve y responda la oración. Así que, aunque Dios está cerca, la persona que no clama a Él vive como si estuviera sola y abandonada. No recibe consuelo y la tristeza y el temor y la angustia gobiernan su vida. ¡Qué tragedia! Verdaderamente es una tragedia cuando un creyente no clama a su Dios, al que en algún momento confió, en el que puso al que abrió su corazón para que entrara en su vida como su Señor y su Salvador. Alto, nos dice nuestro manual nuevamente. ¿Hay ocasiones en las que usted no clama a Dios? ¿Por qué? Bueno, hay aquí algunas sugerencias. No sabe que Dios está cerca por no conocer la palabra. Bueno, hay veces que hay creyentes que ignoran estas promesas, ¿no? Que no han descubierto ni han leído mucho la palabra, no han leído, por ejemplo, Isaías 41 o lo que acabamos de leer en el Salmo 46 o el Salmo 145. La ignorancia muchas veces está en la base de la incredulidad. Nos recordemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y lamentablemente, tristemente, puede existir una persona creyente, pero que realmente no sabe que Dios ha prometido estar a su lado en todo momento y en todo lugar. Luego dice, no cree que está cerca porque no puede verlo. Claro, Dios es intangible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Luego también se sugiere aquí, no quiere acercarse a Dios porque no quiere someterse a Él. Claro, lamentablemente, a veces hay personas que no quieren vivir bajo el señorío de Cristo. Es decir, quiero que sea mi Salvador, pero vivir bajo sus órdenes es otra cosa. Y ahí es también donde vienen las dudas acerca de la salvación. Generalmente un creyente que vive en rebeldía o en pecado, pues lo primero que comienza a dudar es, ¿seré verdaderamente salvo? ¿Habré confiado en Cristo? En realidad, ¿tendré vida eterna o me voy a ir al infierno? Claro, obviamente, si no se está viviendo la plenitud de la vida cristiana, el gozo de la comunión con Dios y la seguridad de salvación, obviamente nos estamos perdiendo los beneficios que tenemos como hijos de Dios y eso está trayendo consecuencias de soledad, de abandono, de no conocer las bendiciones que tenemos en el Señor. ¿Qué hace usted cuando el futuro es incierto y hay dudas sobre lo que vendrá? Bueno, pues personalmente clamo a Dios expresándole mi necesidad. Es decir, hay situaciones en la vida donde no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, con el COVID, ¿no? Cuando me ingresaron el año pasado, en diciembre hizo un año, pues la doctora que me revisó me dijo, bueno, esto puede ir para cualquier lado. Vamos a ver para dónde. Qué incertidumbre, ¿no? Le llamó al otro, luego de verme a mi esposa y le dijo, prepárese para lo peor. Y por eso muchos de vosotros estuvisteis clamando al Señor por mi vida, ¿no? Porque claro, la perspectiva era incierta, ¿no? En esos momentos es cuando tenemos que confiar en el Señor y buscarle. Dice, cuando Josué iba a tomar el liderazgo sobre el pueblo de Israel, estaban a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. No sabía qué iba a pasar al entrar a tierra enemiga, pero
recibió dos consejos importantes. Moisés le dijo, ve, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. La promesa maravillosa de Deuteronomio 31. Y luego Dios le dijo en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravillosa promesa. El capítulo 1 de Josué es un capítulo extraordinario, lleno de promesas condicionales. Josué tenía que leer la palabra, tenía que meditarla, tenía que guardarla en su corazón y además esforzarse y ser valiente. Pero la promesa de parte de Dios estaba, estaré contigo. Moisés se lo había dicho, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Qué había en estas promesas que pudieran motivar a Josué durante sus momentos de incertidumbre? Pues le alentaban al pensar que Dios siempre estaría con él, guiándole a la conquista y a la victoria. Qué maravilloso, ¿no? Le alentaban al pensar que Dios siempre, siempre, siempre estaría con él, guiándole a la conquista y a la victoria. Esta es la situación, diríamos así, que enfrentó Josué. Nosotros podemos enfrentar situaciones similares, salvando la distancia. No tenemos un territorio que conquistar, ni un pueblo de 2 millones de personas como las que Josué tenía. Pero en nuestra vida diaria siempre tenemos terreno que conquistar. Había un pastor que predicaba sobre el texto de Josué 1 y él le llamaba la ley del pie. Y yo hice mía esa enseñanza y también la utilizo, porque el creyente es llamado a avanzar conquistando y tiene que ir poniendo en pie. Dios le dice en el capítulo 1 de Josué, te voy a entregar toda la tierra que pise la planta de tu pie. Por lo tanto, en esa confianza avanzaba y cuando avanzamos, conquistamos en dependencia del Señor. Ahora, ni Josué ni el pueblo estaban solos. Dios estaría con él fielmente, no lo iba a dejar ni lo desampararía. Y no solo esto, sino que también iría por delante donde quiera que él fuera. Dios está a nuestro lado, también es accesible y nos ha brindado una familia a la cual pertenecer, la familia de Dios. Y esto es lo que dice Efesios 2, 18 y 19, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso es cuando experimentamos este gozo. Por eso la pregunta aquí es, ¿qué sentimientos tiene al saber que es un conciudadano con otros de la familia de Dios? Pues yo he puesto aquí de gratitud y consuelo, pues no camino en soledad. Cuando se sienta solo, tiene dos opciones: vivir como si estuviera solo, cayendo en la desesperación o depresión, o por otro lado, mirar hacia arriba y clamar al Dios invisible, aceptando por fe que Él está presente en mi vida. Así que el manual hoy nos presenta este desafío. Decidas entre las dos y recuerde, no estás solo ni por un momento. No estamos solos. Esta semana estaba leyendo el Pan Diario del día martes y allí tenemos la historia de los astronautas que fueron a la Luna en el Apolo 11. Dice que el 20 de julio del año 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin
se transformaron los primeros humanos en caminar sobre la superficie de la Luna. Pero no solemos pensar en la tercera persona de ese equipo, que era Michael Collins, el cual piloteaba el módulo de comando del Apolo 11. Cuando sus compañeros Neil y Buzz Aldrin bajaron a probar la superficie lunar, Collins esperó solo del otro lado de la Luna. Y durante ese tiempo estaba incomunicado con Neil, de Buzz, pero no solo de ellos, sino de todos en la Tierra. No se podía comunicar porque estaba la Luna de por medio, por lo tanto perdió contacto con la NASA en Houston. El centro de control de la NASA comentó: desde Adán, ningún ser humano ha conocido la soledad como Mike Collins. A veces nos sentimos completamente solos. Y luego nos dice esta meditación, imagina, por ejemplo, cómo se habrá sentido José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo vendieron y fue llevado de Israel a Egipto. Después lo arrojaron a un mayor aislamiento cuando lo acusaron falsamente y lo encarcelaron. ¿Cómo sobrevivió José en la prisión en una tierra lejana? Pues si tú lees el capítulo 39 de Génesis, vas a encontrar 4 veces la frase: el Señor estaba con José. 4 veces se repite en el capítulo 39, el Señor estaba con Josué. ¿Te sientes solo o aislado de los demás? Podemos aferrarnos a la verdad de la presencia de Dios, que Jesús mismo prometió. En Mateo 28:20 dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Con Jesús como nuestro Salvador, nunca estaremos solos. Si dais vuelta a la página, en la página 12, tenéis allí una oración que está repetida del volumen 1, paso 4. Habla allí de una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos anima a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón, ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a donde voy, toma mi cuerpo, es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Es interesante que se coloque esta oración aquí al final de este capítulo y antes del siguiente, porque tenemos que descubrir las mentiras que Satanás nos presenta. ¿Para qué? Para que basemos nuestra vida en la verdad. Y en la siguiente página, en la página 13, tenemos precisamente allí una página en la cual tenéis que meditar esta semana. Dice: como ha visto en las lecciones estudiadas hasta este punto, el cristiano solo puede vivir libre si su vida está basada en la verdad. Cada lección habla de una mentira específica y después da respuestas bíblicas para contrarrestar los efectos de esa mentira en su vida. Obviamente no sería posible hablar de cada mentira que el diablo invente, pero sí puede aprender cómo reconocer y combatir las mentiras cuando se presenten. Obviamente que en este manual se van a mencionar algunas mentiras, pero no vamos a acabar con todos los engaños sutiles del enemigo, ¿no? Dice: por otro lado, lo que usted cree determina cómo actúa. Esto es muy importante. Si cree que algo es cierto, vivirá como si fuera cierto. Por ejemplo, si cree que Dios no le está mirando, vivirá una vida desenfrenada. Por otra parte, si está consciente de que Dios está presente, vivirá en santidad. Si cree que no puede, no podrá. Atención, ¿eh? Si cree que es un perdedor, vivirá perdiendo.
Si cree que es una criatura nueva, vivirá en victoria como una persona nueva. Si cree que algo es falso, lo rechazará, aun cuando sea cierto. Los principios que usted siga le darán sabiduría para vivir libre en la verdad. Es decir, mi sistema de creencias es muy importante. Entonces, el enemigo trabaja, por ejemplo, esta frase, si cree que algo es falso. Hay gente que cree que nuestra fe es falsa y no quieren oír el Evangelio y se rebelan contra el Evangelio y lo rechazan, aun cuando es cierto. ¡Qué tragedia! ¿A qué punto llega el engaño de Satanás? Por eso, aprenda a pensar bíblicamente. Esto sucede cuando uno satura su mente con la palabra. Aprenda a pensar bíblicamente. Luego estudie la Biblia a profundidad, no solo lecturas rápidas. Al estudiar la palabra regularmente, está creando una biblioteca en su mente con conocimientos bíblicos. Con el paso del tiempo estará adquiriendo más y más recursos que servirán para enfrentar los problemas de cada día. El Espíritu Santo nos ayuda y alumbra nuestra mente, pero la información la tenemos que adquirir en la lectura de la Biblia. Viva de acuerdo con los conocimientos bíblicos que tiene. Ponga en práctica cada día lo que lee en la palabra ese día. En cuarto lugar, desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y oye. Sin llegar a ser escéptico negativo, aprenda a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Pregunte continuamente, ¿es cierto esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Recordáis a los hermanos de Berea? Dice que eran más fieles que los de Tesalónica, porque escudriñaban si lo que Pablo les estaba enseñando acerca del Evangelio era conforme a lo que la Escritura decía. Y esa es una dinámica muy adecuada y necesaria. Piense por sí mismo, no acepte algo solamente porque otros, incluso cristianos, digan que es cierto o porque sea popular. ¿Qué haría Jesús en sus circunstancias actuales? Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo actuaría Jesús frente a una situación determinada que me toca enfrentar? Hay incluso un libro escrito sobre este tema. Cuando se sienta tentado, atribulado, desanimado, con dudas o aún entusiasmado también, pregúntese, ¿hay algo que estoy creyendo que me hace sentir así? ¿Qué es? ¿Es cierto? ¿De dónde vienen mis pensamientos o mis sentimientos actuales? ¿De Dios? ¿Del diablo? ¿De mi cultura? ¿De mí mismo? ¿De mis padres? ¿Estoy siendo presionado por alguien a creer algo o a actuar en una manera que contradice la Biblia? A veces la sociedad, el entorno, la familia, los amigos pueden estar influenciándonos para que vayamos en contra de la verdad de Dios. Es posible que mis circunstancias actuales estén distorsionando mi punto de vista para bien o para mal. ¿Cómo? A veces grandes bendiciones pueden transformarse en un problema. No solo la pobreza es un problema, a veces la riqueza también lo es, ¿no? El hecho de tener muy buena salud y sentirme fuerte puede hacer que viva de una manera independiente y que no dependa de Dios. Y a veces cuando, claro, me siento enfermo, limitado, entonces busco al Señor. Entonces, ¿qué circunstancias actuales están distorsionando mi punto de vista? ¿Qué dice Dios sobre lo que es popular en mi cultura? Vivimos días complicados con respecto a esto porque la cultura hoy está, por ejemplo, Halloween, ¿no? Lo que se vive en Halloween es terrible cada vez en nuestros países, más y más, ¿no? ¿Estoy dudando sobre algo que la Biblia claramente me dice que es cierto? ¿Estoy dudando porque no puedo confirmar con mis ojos lo que la palabra me dice?
cuáles decisiones equivocadas estoy tomando porque no quiero someterme a lo que la Biblia manda. Ojo con la rebeldía, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a obedecer, aun cuando vaya en contra de lo que la cultura, las presiones y las amistades nos puedan decir. Medite en las implicaciones de sus decisiones. ¿Cómo le afectarán a corto plazo, a largo plazo? ¿Está consciente que la realidad puede ser otra que la que está delante de sus ojos? Dios es soberano, Dios está presente, todo es posible con Dios. ¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que Dios puede hacer o solo en sus circunstancias? ¿Está dispuesto a entregar sus circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad? Confío en ti para las cosas de mi vida que a mí me parecen imposibles. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y volvemos a la oración que leíamos en la página anterior, ¿no? Una entrega diaria a Cristo. ¿Está dando más importancia a lo que opina la gente o a lo que Dios dice? ¿De qué manera? ¿Mm? Y finalmente apunte algunos mensajes negativos, mentiras que oye. Luego escriba una afirmación verdadera para reemplazar el mensaje negativo. Bueno, estos son consejos que están incluidos en medio de las lecciones y que hoy nos correspondía detenernos un poquito en ellos y que os sugiero que lo volváis a leer a lo largo de esta semana porque seguramente este repaso tan rápido que hemos hecho no cubre todos los consejos y las cosas que nos viene bien meditar. Los falsos o verdaderos. A Dios no le interesan las personas que no le son fieles. Bueno, esto es una falsedad, porque Dios sí que le interesan las personas, todas. Él está buscando, llamando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y las personas que no son fieles, sus vidas también están abiertas a los ojos de Dios, como lo explica el Salmo 139. Ellos no se libran de que Dios conozca sus vidas en absoluta y completamente. Si quiere avanzar en esta vida, debe velar por sí mismo, porque nadie más se preocupará por usted, pues esto también es una falsedad. Sabemos que Dios se preocupa por nosotros, que pone personas a nuestro alrededor que también nos muestren su aprecio y su amor. Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin soluciones. Por supuesto que sí. Siempre hay esperanza cuando tenemos al Señor en nuestra vida. Luego se nos presenta aquí una historia inspiradora, que es la que encontramos en Segunda Reyes 6. Y ahí tenemos al profeta anciano haciendo que su siervo abra los ojos y mire que no estaban solos. Había una multitud de ángeles alrededor, los ejércitos celestiales rodeando al profeta y la ciudad para darles la victoria. El texto para aprender de memoria es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Así que con esto llegamos entonces al final de esta clase, la paso número 3, con este tema tan hermoso en relación a que no estamos solos. Así que espero que sea de consuelo y de bendición para cada una de vuestras vidas.